Bueno, chicos, hoy día en economía vamos a trabajar el tema la balanza de pagos, ¿cierto? Ahora, la balanza de pagos, de entrada, te digo que es un indicador macroeconómico. Sí, pareció al PBI o al PNB, que ya lo vimos en su momento, ¿no? La balanza de pagos es un indicador macroeconómico. Pero, ¿qué mide esta balanza? Esta balanza mide o determina la cantidad de divisas que ingresan y que salen de un país. Primero, recordemos que es una divisa. La divisa o las divisas son dineros utilizados y aceptados en el comercio internacional. Vale decir, en los euros o los dólares americanos. Porque cuando un peruano exporta mangos a Estados Unidos o a China o a donde tú pienses, no le van a pagar en soles con el argumento, eres peruano, me has vendido tus mangos, toma, yo te voy a pagar en soles. No, recibe ese empresario dólares o euros. Esas son divisas. Y la cantidad de divisas que entren o que salgan en un país es lo que calcula esta balanza de pagos. ¿Correcto? Así de sencillo. Aparentemente, porque es un tema un poco más amplio, pero con el poco tiempo, lo más lo vemos de una manera superficial. ¿Ok? Pero ahora veamos otro aspecto. ¿Cómo ingresan divisas al país? ¿De qué manera pueden ingresar? Lo más evidente, ya que lo acabo de decir, es a través del comercio internacional. A través de ese comercio entran y salen divisas. Claro que sí, porque como te decía, si un agroexportador piurano quiere sacar uvas o paltas, que son uno de los productos agrícolas de mayor exportación en los últimos años en el norte del Perú, y los queremos vender, no sé, a Chile o a Corea del Sur, los exportamos, por esa exportación nos van a pagar divisas, o sea, entran divisas, ¿ok? Pero el comercio internacional no solamente nos produce ingreso de divisas, pero también nos provoca fuga o egresos de divisas. Claro, la laptop que está frente a ti o el celular que usas seguramente de manera compulsiva no han sido producidos en el Perú, ¿no? Son producidos, no sé, en China, en Corea, en Estados Unidos, donde quieras, ¿no? Y esa tecnología ingresa al Perú para ser vendida, no directamente a nosotros los consumidores finales, sino a empresarios que son como intermediarios. Esos empresarios intermediarios del Perú compran esa mercadería, ponte China, la compran a ellos para revenderlos a nosotros, los consumidores finales. Pero ese empresario peruano que está comprando mercadería extranjera, es decir, que está importando, no les va a pagar a los chinos soles. El chino te va a tirar ese dinero. Tú le tienes que pagar en dólares. Entonces, en conclusión, vemos cómo en el comercio internacional, a través de las exportaciones, ingresan divisas, pero también a través de las importaciones, perdemos estas divisas, ¿ok? Ahora, no es la única manera donde se circulan divisas, solamente hablo del comercio internacional, también hay otras maneras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las inversiones extranjeras me refiero. Viene una empresa, una transnacional, no sé, se me ocurre McDonald's, Adidas, Globo, ¿no? Vienen acá y tienen que tener un local, de repente una fábrica. Y entonces ellos para invertir aquí tienen que tener sus divisas. Si una minera china o canadiense quiere explotar nuestros recursos, tiene que pagar al Estado un permiso para explotar esos recursos minerales por un tiempo determinado, ¿no? Se me fue la palabra, pero bueno. Entonces, a través de las inversiones extranjeras ingresan divisas. Es una segunda fuente, además del comercio internacional. Una tercera fuente de dinamismo de divisas en un país es a través de los créditos o préstamos internacionales, ¿no?
Claro está, si el Perú necesita un crédito por una emergencia como el fenómeno del Niño o un gran terremoto, Dios no quiere un contexto de una guerra con un país vecino, se necesita un crédito, también ingresan divisas al país, ¿no? Esas son las tres principales formas de ingreso de divisas. El comercio internacional, los créditos y el tercero que te dije que se me fue es el tema ¿qué te dije? Los créditos, el comercio, y las inversiones, ¿no? Pero también hay otra más pequeña, ¿no? Por ejemplo, las remesas. Ya sabes que las remesas son cuando un familiar está en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, y como una forma de ayudar a su familia que se quedó en el Perú, les envían periódicamente algunos dolarillos, ¿no? Como una ayuda. Esas son remesas. Y también son ingresos de divisas. Otra también fuente, no menos importante en realidad, es el consumo que hacen los turistas extranjeros. Claro que sí, ¿no? Cuando llega un turista extranjero, si no tuvo tiempo para cambiar sus dólares en soles, va a un restaurante, se va a Máncora y le paga al dueño en dólares, ¿no? El alquiler de una habitación, por decir, ¿no? Igual, así ese extranjero no vaya de frente al hotel, pasa primero por una calle o un banco donde cambian dólares y cambia, transforma sus dólares en soles, ¿no? Y así también está entrando divisas al país. Así que hasta aquí hay 5 fuentes principales de ingreso de divisas. El crédito, el comercio internacional, las inversiones extranjeras, los créditos internacionales, el turismo internacional y las remesas. ¿Ok? Todo ese movimiento de dinero de entrada y de salida de divisas lo maneja la balanza de pagos, indicador macroeconómico importante para la economía de un país, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque a través del ingreso de divisas se fortalece la economía. Imagínate que la economía del Perú solamente se trabaje con soles y no con dólares, ¿no? ¿Cómo pagaríamos nuestra deuda externa? Tendríamos que comprar dólares, de repente un precio más alto, para pagar nuestra deuda externa en dólares. ¿Te das cuenta? Entonces la importancia de que ingresen divisas, pero que también que se queden, que no fuguen, ¿ok? Aunque es inevitable, pero sí se puede atraer el ingreso de divisas y más bien evitar la fuga masiva de divisas. Lamentablemente, en la circunstancia en la que estamos viviendo, se le está dando un duro golpe a nuestra balanza de pagos, porque van a dejar de llegar divisas. De las 5 fuentes que te digo, básicamente, ¿cuál crees tú? ¿Por qué va a reducir el ingreso de divisas al Perú producto de esta crisis política que estamos viviendo por un grupo de desgraciados políticos y grandes empresarios? Lo que va a afectar es el tema de las inversiones extranjeras. ¿Qué inversionista extranjero va a querer traer sus capitales al Perú? ¿Y por qué no llevárselos a Chile o a Australia u otro país? Si en nuestro país hay una inestabilidad política donde en menos de 4 años han habido 3 presidentes, donde este gobierno está claramente, no está totalmente legitimizado, donde puede haber que el Tribunal Constitucional en estos días se pronuncie y a Merino se le saque la banda presidencial, en un país donde de repente las elecciones se vayan a postergar y no sean en abril, un país donde de repente, Dios no quiera, un general en sus cuarteles esté preparando un golpe de Estado y instale una dictadura militar. Entonces, todo eso está mandando al diablo nuestro riesgo país, que ya lo hemos estudiado semanas atrás. Está tirando al diablo el ingreso de divisas a través de las inversiones extranjeras. Pero eso poco les vale a un grupo de no más de 1,000 personas que manejan el país. Mientras el resto de 32 millones tenemos que estar como una hoja en el viento, de acuerdo a los vaivenes, ¿no? Pues es un tema que mejor no quiero ahondar porque se me iría toda la hora. Bueno, entonces, eso básicamente, chicos, es la balanza de pagos. La balanza de pagos, por otro lado, está compuesta por varias balanzas más pequeñas que conforman finalmente la balanza de pagos. Dentro de estas pequeñas balanzas, la más importante es la balanza comercial. La balanza comercial, igual que la balanza de pagos, no determina la cantidad de divisas que ingresan o egresan de un país, pero la balanza comercial se
concentra solamente en el comercio internacional. Por eso se llama balanza comercial, tiene que ver solo con el comercio, ¿no? Y en el resultado de una balanza comercial, puede haber una balanza comercial positiva, que también se le llama superávit, o una balanza comercial negativa o en déficit. ¿Y cuándo será positiva o negativa? La balanza comercial es positiva o en superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor que las importaciones. O sea, nos ingresan más divisas de las que se nos van. Esa es positiva y es favorable para la economía de un país. En cambio, la balanza comercial negativa o deficitaria es cuando el valor de nuestras importaciones es mayor que las exportaciones. Afortunadamente el Perú, gracias a una estabilidad monetaria y a un aumento de nuestra producción de exportación, sobre todo las agrícolas y mineras, tiene una balanza comercial en superávit o en positivo durante los últimos años. ¿Ok? Esperamos que esto se mantenga. La balanza comercial positiva. Más nada, chicos, hasta aquí esta parte de la clase del día de hoy de economía con los chicos de quinto año A. ¿Ok?